Es un invitado muy especial, es un líder reconocido en la ciudad de Pasto, un líder comunal, fue también líder estudiantil, ha estado muy de frente a temas muy delicados en la ciudad, estuvo dentro del proceso de reclamación frente a la ubicación de las carceletas en su sector. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal del Aire Libre, ha estado reclamando frente al espacio público, ha estado en diversos temas dentro de la política, el manejo de lo público en la ciudad de Pasto. Mi proceso en la ciudad de Pasto comienza en los años 99 y 2000 con la Universidad de Nariño. Ingresé al movimiento estudiantil de la Universidad de Nariño y desde ahí comenzamos a trabajar por las comunidades, a trabajar por las madres cabezas de familia, a acompañar muchísimos procesos. Estuvimos colaborando muy cerradamente con Simana, con el Comando Departamental de Paro en su momento. Colaboré mucho con compañeros que pues lastimosamente cayeron por este estado asesino, Jairo Moncayo, Adriana Benítez, con el compañero Tito, que hace poquito se celebró el natalicio. Y lastimosamente, pues de allí nos tuvimos que salir por problemas de seguridad. Nos estaba buscando el Bloque Libertadores del Sur y estuve exiliado como 2 años. De ahí volví a la universidad a continuar con mis estudios y a intentar pues retomar la lucha, pero ya estaba muy complicado. Se desbarató todo proceso social dentro de la Universidad de Nariño y de allí pues me gradué y continué mi lucha ya desde el lado comunal. Me convertí en presidente de la Junta de Acción Comunal de Aire Libre Julián Buchelli desde ahí hace como unos 10 años más o menos. También tengo el honor de representar a mis compañeros en la Comuna 2, soy presidente de la Asociación de Juntas de la Comuna 2 y también tengo el honor de pertenecer a la Federación de Pasto como fiscal de la Federación. Y desde allí pues hemos estado intentando cambiar este cuento, ¿no? Saber que ojalá con el tiempo las juntas de acción comunal pues pierdan ese estatus que tenemos de limosneros, de los que siempre nos toca estarle barriendo el altar a otro para que celebre misa, de que lastimosamente solo nos tienen en cuenta para calentar puesto, para ir a las rendiciones de cuentas, para aplaudir, para decir qué bonito y para de contar que uno tiene que decidir, tiene que aportarle a la comunidad, tiene que aportarle a la ciudad, al departamento. Eso hace que simplemente nos tengan como la base que carga los ladrillos, la base que recolecta los votos. Somos esa célula, la primera célula de la democracia en Colombia, pero muy vilipendiados, o sea, muy por debajeados. Nos tienen así desde hace muchísimo tiempo, desde que se conformaron las juntas de acción comunal. Lastimosamente siempre tenemos ese rol de que nos toca bailar con la más fea al son que nos toquen, y de lo contrario pues nuestras comunidades serán afectadas. He intentado cambiar ese estilo pues que tienen muchas juntas, no todas, hay unas juntas muy dignas, muy trabajadoras, muy leales, no le hacen juego a la politiquería. Conozco muchísimas de esas, pero lastimosamente por esas pocas que todavía continúan con esa actividad, pues a veces como que nos afecta a todos esa reputación. Pero hemos estado ahí firmes, no nos hemos vendido a ningún político, estamos tratando de trabajar, de hacer lo que más se pueda y hacerlo con toda la honestidad posible. Esa ha sido nuestra bandera y ojalá pues que sea reconocida más que todo es por la comunidad y por el pueblo pastuso y por la sociedad nariñense, porque eso es lo que nos interesa. De resto, pues esperar a ver cómo se van dando las cosas, pero ahí estamos, hemos logrado muchas cosas, los cambios estructurales son muy difíciles de lograr, pero ahí estamos, compañero. Esa es mi historia, eso es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Ley, en este espacio sí queríamos reconocer el trabajo de Daniel Cabrera porque es un líder hace decenios en la ciudad. Él fue precandidato de una consulta interna a la alcaldía. Es una persona que ha apoyado muchas alternativas, muchas ideas de tipo social, que ha recibido diferentes tipos de amenazas. Va por ahí algo que estamos organizando para lograr esa protección que debería dar el Estado para las personas que ejercen el liderazgo en las juntas de acción comunal, los líderes sociales, los activistas en derechos humanos e incluso muchos creadores de contenido que tocamos temas delicados y que hemos sentido esas amenazas directamente. Son personas que aportan mucho a nuestra democracia, al mejor manejo de lo público, y se nos dio la oportunidad hablando frente al tema del movimiento político, social y comunal, porque como su nombre lo indica, como se ha visibilizado, recoge las fuerzas de los liderazgos de base, de las juntas de acción comunal, de los líderes y lideresas indígenas, afros, y pues así se lo ha promocionado desde su lanzamiento. Tuvimos un evento aquí en Pasto que se difundió por todos los medios, que fue el lanzamiento del movimiento político. Observamos el video juiciosamente y habían personas de muchos municipios de Nariño. Hubo gente de Tumaco, gente de Ipiales, personas que habían participado del consejo. Hubo hasta un concejal activo que está en este momento fungiendo como concejal del municipio de Tumaco, quien representó, ojo, a la coalición del gobierno del municipio de Tumaco. Un posible incurrimiento en las infracciones a la ley disciplinaria frente a este tema.
¿Qué es el movimiento político, social y comunal? Yo investigué un poquito frente al asunto y resulta que este movimiento ya estuvo en marcha anteriormente y prácticamente lo que se ha impulsado es cómo revivirlo. Pero como tú lo has mencionado, históricamente han existido muchas críticas a la cooptación de muchas juntas de acción comunal por lo político. Se ha caído en esas prebendas, en el manejo de muchos políticos de estas juntas para poder conseguir réditos políticos. ¿Qué podemos decir nosotros de este movimiento político, social y comunal que, como lo he mencionado, está resucitándose en Colombia? No solamente en Nariño, es en Colombia. Pues tengo entendido, o sea, aclarando que no pertenezco al movimiento, soy militante de la Colombia Humana por el Pacto Histórico. Todavía no he renunciado al Partido Colombia Humana. Tengo muchas diferencias, más que todo metodológicas, y pues no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado, sobre todo cuando los mismos de siempre tratan de manipular a los partidos, entre comillas, emergentes, como Colombia Humana, que la veía como una alternativa pluralista, pero lastimosamente no, parece que ese ya no es el camino, sino que pues trata de tomar el camino de todos los demás partidos. Y desde esa orilla, siempre nos causó, pues, a mí y a otros compañeros nos causó curiosidad saber acerca de este movimiento político, social y comunal, más que todo porque dice que es comunal, o sea, eso tendría que saberse, entenderse más bien que pues sería una agrupación política, social, democrática, pluralista y comunitaria, que ojalá recoja las bases y ojalá trabaje de una manera horizontal, o sea, que no se tenga un líder absoluto, un mesías. En los mismos estatutos que nosotros tuvimos la oportunidad de analizar, se dice que no se está buscando caudillismos, ¿no? Eso es lo que propone el borrador de esos estatutos. Y eso es lo que nosotros nos hemos enterado. Incluso con algunos compañeros nos reunimos para entender más o menos cómo era o cómo estaba estipulado este partido, si tenía personería jurídica, cuál era la oportunidad, cuál era el nivel de progreso que tiene para poder lograr esa personería, que todos sabemos que dentro del CNE pues es complicado lograr una personería para un partido político. Muchos lo han perdido o muchos han muerto en el intento de conformar un partido político. Entonces queríamos conocer todo eso, pero lastimosamente la información está bastante intermitente. Hemos tenido contacto con algunos compañeros, sobre todo de Federación, de Pasto, y también con algunos otros compañeros fundadores que dicen pues que están tratando de hacer todo este trabajo de manera transparente, pero lastimosamente no hemos podido llegar o no hemos podido encontrarnos con las personas aquí en Nariño encargadas de realizar ese trabajo para el movimiento político, social y comunal. Nosotros vemos que parece que este partido está vaciado de comunales, o sea, dice comunales, pero los comunales no están presentes, o al menos los comunales de base parece que no estuvieran presentes. Y en realidad pues se nos ha invitado a unas reuniones, pero simplemente para apoyar un candidato. Yo creo que eso es lo que pretendemos nosotros como comunales evitar de que se apoye a alguien porque sí, porque es el doctor, porque es el que toca, o simplemente que sin chistar nosotros aceptemos algo porque se nos impone desde arriba. O sea, se habla de bases, se habla de horizontalidad, se habla de democracia, se habla de pluralismo, pero en realidad pues no, hasta ahora no lo hemos visto. Entonces hay de pronto algunos compañeros que me acusaban de que yo estaba intentando impulsar el movimiento, pero no, estas cuestiones son de curiosidad, de saber cómo es que están funcionando. Hay presencia en Medellín, hay presencia creo que en Cauca, hay presencia en Valle del Cauca, creo que hay algo también de presencia en la parte de los Llanos Orientales, y aquí en Nariño, pero aquí en Nariño no se ve, o al menos yo, que me considero un líder comunal, donde tengo bastante contacto con muchos compañeros, hasta ahora no veo que en realidad se haya dado un diálogo abierto, al menos con las personas que hayan fundado o que pretendan continuar con el proceso. Y esto pues es preocupante, porque entonces se habla de que no debe haber caudillismos y parece que sí hay caudillismos. Sí, nosotros estamos sumamente preocupados por esta situación, porque pues lo tratan a uno de vincular a un partido que en realidad hasta ahora pues no me convence, no conozco a profundidad cómo está el funcionamiento de esto y poco conocemos bien sus objetivos. Y otra, pues el trabajo de creación de democracia desde las bases y sobre todo desde las bases comunales se debe a través del diálogo. Hasta ahora que yo tenga entendido, no ha habido una sola reunión dentro del Pasto, al menos, en la que se hable de partido, no de ir a apoyar a alguien, sino de partido como tal. En ese orden de ideas, creo que eso es lo que tenemos, simplemente un lanzamiento de una campaña individual, pero no he visto progreso. El movimiento político, social y comunal, en abril del 2025, el ex viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, radicó ante el CNE, Consejo Nacional Electoral, la solicitud, óigase bien, de personería jurídica para revivir el movimiento.
con el objetivo de consolidarse como una nueva fuerza política nacional. Este movimiento busca articular desde lo local, veredas, barrios, comunas, una propuesta política basada en la participación ciudadana, el liderazgo comunitario y el fortalecimiento de las JAC, Juntas de Acción Comunal, consideradas como la red organizativa más extensa y representativa del país, como mencionó el compañero Daniel, como la célula principal de organización que viene desde las bases. La propuesta actual es liderada por García, ex viceministro del Interior, y busca revivir ese movimiento que ya había existido en Colombia como partido político con personería jurídica, reconocida por el Consejo Nacional Electoral en el año 2002, bajo el nombre de Movimiento Comunal y Comunitario, creado con el propósito de representar en el ámbito electoral a las JAC y a organizaciones comunitarias del país. Sin embargo, perdió su personería jurídica en el 2010, tras no alcanzar el umbral mínimo de votos exigido por la ley en elecciones legislativas, ni conservar representación en corporaciones públicas. Su debilitamiento se debió a factores como la falta de estructura organizativa nacional, limitada visibilidad política y escasa renovación de liderazgos. El nuevo intento de reactivación, ahora en 2025, pretende corregir esas falencias construyendo un movimiento con bases territoriales sólidas, conexión real con los liderazgos comunales y una agenda política centrada en la participación directa, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia desde lo local. Es una plataforma que ha promovido la unidad de lo popular desde la autonomía organizativa. Desde la radicación ante el CNE, el 24 de abril del 2025, el movimiento ha comenzado la construcción de directorios zonales y departamentales en varias regiones del país. Promoviendo la formación política de base y la proyección de liderazgos emergentes, también se ha propuesto participar en procesos electorales como consultas juveniles y congresos territoriales, impulsando una democracia directa y representativa desde lo comunitario. Nariño, departamento con alto grado de movilización social y participación comunitaria, el movimiento encuentra un terreno fértil. Las organizaciones comunales han sido históricamente protagonistas en procesos de resistencia, construcción de paz territorial y gestión local. Por ello, se espera que esta iniciativa fortalezca la articulación entre lo social y lo político, consolidando el movimiento. En conclusión, este movimiento político, social y comunal de Colombia representa una apuesta por revitalizar la acción colectiva desde los territorios. Lo que conozco acerca de la organización del movimiento político es que incluso creo que hubo una asamblea general el 31, ayer creo que fue. Hay unas conclusiones, dicen que sí, van a hacer presencia en los territorios y que va a ser más incluyente y de nuevo otra vez reutilizan la palabra de cero caudillismos, pero hasta ahora pues no ha habido comunicación absolutamente con nada. Estamos hablando de las bases comunales, estamos hablando de los compañeros de base que trabajan tanto en la parte urbana como en la parte rural de Nariño. Hasta ahora pues yo sé que hay unos acercamientos muy importantes en Ipiales y tengo entendido que se está trabajando en algo por allá, pero en el sector de Pasto, que es el área de influencia donde nosotros tenemos nuestro territorio, pues lamentablemente no se sabe nada más. No tenemos información acerca de esa situación, la verdad. Vamos con lo polémico, porque ustedes saben aquí que no estamos para taparle nada a nadie. Y ese es el deber ser de nosotros como un medio independiente, como un medio crítico también de la función pública, porque tenemos nuestro derecho y queremos contribuir a esa cultura para que dejemos de temer. Nos preocupa que en Nariño dejemos llevar de los medios tradicionales que no nos cuentan estas cosas. Y estas cosas, por ser de la función pública, por tener que ver con el recurso público, tenemos que culturizarnos para tratarlas de la mejor forma, con el respeto debido. Y cuando un funcionario público entra a esa órbita que nos concierne a todos, debe estar acostumbrado a tratar esos asuntos. El siguiente ejemplo, para que ustedes se formen su propio criterio. ¿Cuestionable o no? Imaginemos que una alta funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es un ejemplo, encargada de la Dirección Nacional de Primera Infancia, tiene bajo su responsabilidad el fortalecimiento de las capacidades de las madres comunitarias, lideresas naturales en miles de barrios y veredas del país. Durante su tiempo en el cargo, esta directiva desarrolla e impulsa programas que mejoran las condiciones laborales, brinda capacitaciones, amplía los apoyos económicos y crea canales de interlocución directa entre el ICBF y estas lideresas en todo el país. Pocos meses después, esta alta funcionaria renuncia a su cargo y anuncia su candidatura al Congreso de la República, que al mismo tiempo lanza un movimiento político nacional bajo el nombre de Movimiento Social de Madres Comunitarias, basado precisamente en las redes organizativas que fortaleció desde el ICBF y empieza a recorrer el país reuniéndose con las mismas madres comunitarias que ella ayudó a empoderar desde su cargo público. Ahora no como autoridad institucional, sino como aspirante política al Congreso.
Aunque en apariencia actúa dentro del marco legal, es evidente el aprovechamiento ético cuestionable de su paso por lo público para construir una plataforma electoral personal, instrumentalizando el poder institucional, el acceso a los recursos públicos y la relación de confianza con liderazgos sociales. Esto, a nuestro juicio, es lo que pasó en el caso de Gustavo García, quien como viceministro del Interior fue responsable de apoyar a las juntas de acción comunal, fortaleciéndolas técnica y organizativamente en su paso por el Mininterior. Luego, tras su renuncia, en un plazo muy corto, emerge como líder político y aspirante al Congreso, promoviendo un nuevo movimiento político que agrupa justamente a las juntas de acción comunal que fueron beneficiadas durante su gestión pública. Al igual que en el ejemplo del ICBF, este paso de lo institucional a lo electoral no solo plantea un evidente conflicto de intereses, sino que configura un escenario de ventaja política construida sobre la base de recursos públicos y relaciones desiguales de poder, debilitando la equidad democrática y la ética del servicio público. Me encantaría que un candidato al Congreso, o un precandidato mejor, opinara frente a este tema. Si se mira en condiciones de desigualdad un precandidato que no ha tenido la oportunidad de estar en un alto cargo para poder tener esa igualdad en condiciones que en este momento podría tener el precandidato García frente al tema que estamos comentando. ¿Qué opina, señor Daniel? Pues ese ejemplo que estás brindando me parece que es muy pertinente, ¿cierto? Porque eso hace ver que ya había un plan desde hace mucho atrás para realizar una movida política de ese talante, ¿no? Hay varias alternativas que se puede tomar por parte del candidato, ¿sí? Podemos hablar de que me imagino que tiene las puertas abiertas dentro del Partido Liberal, nuevo liberalismo, incluso el Pacto Histórico, porque el papá también está o tiene muchos vínculos incluso hasta con el presidente de la coalición Pacto Histórico, que es el doctor Petro, nuestro presidente, ¿sí? Entonces, me parece que es una estrategia como para verse un poco más vinculado con las bases, ¿sí? Y aquí es que queda esa reflexión, o sea, es un partido social comunal comunitario de base, pero no tiene candidatos de base. Entonces, aquí hay que también siempre tener en cuenta que esa clase de jugadas tienen que ser totalmente transparentes. No podemos decir que yo utilizo mi poder como viceministro, en este ejemplo, ¿sí? Para vincular, para tratar de convencer o para favorecer, como tú dices, algunas agrupaciones comunales o unas OAC, organizaciones de acción comunal, con el fin de que después logres su apoyo y convertirse en un partido, ¿sí? Aquí hay una situación que también hay que tener en cuenta y es que el Ministerio del Interior trata directamente solo con la Confederación Nacional de Acción Comunal y con las federaciones, ¿sí? En ese orden de ideas, hasta allí termina su influencia, ¿sí? Si es que se está hablando de que existe algo de estrategia para lograr vincular directamente a los comunales dentro del partido, ¿sí? Y beneficiarse de ello. Entonces, de todas maneras, las bases comunales siempre han estado divorciadas, separadas. Hay una especie de autismo por parte de tanto la Confederación de Juntas de Acción Comunal como la Federación de Juntas de Acción Comunal con las bases de todas las juntas y con las asociaciones de juntas. Entonces, de pronto esa influencia que se querría, ¿no? Hablemoslo así en sentido figurado porque no tenemos la certeza, que se querría realizar para las juntas de base, pues simplemente llega hasta la Federación de Juntas de Acción Comunal de todo Colombia. En ese sentido, pues solo se estaría hablando con las directivas de la parte de representación a nivel de ciudad y a nivel de nación en esta estructura que se pretende, si es que se pretende mantener como está, del partido de los comunales. ¿Sí me doy a entender? Pues me parece que si se quiso beneficiar de las bases, pues como que vamos patojos, porque las bases hasta ahora no se han conectado. Y si no se han conectado es porque hace falta mucho trabajo. Y si se pretendía realizar esa estrategia, pues me parece que no le va a dar el resultado, la verdad, porque se necesita mucha más profundidad. Colombia es mucho más profunda que esos dos organismos iniciales que tiene la acción comunal. Cosa que sí, es extraño que se utilice ese tipo de poder para realizar ese tipo de organizaciones, para organizar ese tipo de estrategias, pero creo también que no da mucho resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo también soy muy claro en lo que digo y en lo que hago, y generalmente siempre me esfuerzo por ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Y con el señor viceministro, en su momento, cuando estaba
accionando, nosotros sí le interpusimos varias denuncias serias acerca de la conformación del nuevo, en ese momento era nuevo, la nueva Federación de Pasto, ¿sí? Unas irregularidades en su elección, le presentamos pruebas, incluso varios de nosotros vía web, vía redes, nos comunicamos con él y le presentamos toda esta situación que nos aquejaba. Estamos hablando de que nosotros estábamos denunciando que la Federación de Pasto, por ejemplo, no estaba siendo electa con todo lo que la 2166, que es la ley que nos rige, estaba cumpliéndose. Y lastimosamente nunca vimos el resultado de ese proceso de denuncia. A pesar de que le entregamos en manos del doctor García esa denuncia, nunca pasó nada. Y la estructura que fue elegida, que fue denunciada en su momento, que no fue investigada porque nunca tuvimos respuesta acerca de esa investigación, continúa siendo la federación que hasta ahora está ejerciendo. Entonces, en ese sentido, sí es posible que si uno mira por esos lados, sí se favoreció a ciertas personas y que a partir de allí se construye partido. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vuelvo y repito, de todas maneras no veo que sea ventaja, porque las bases comunales están desconectadas de la dirigencia a nivel de ciudad y a nivel de nación. Fíjate que cuando estuvimos en la antesala a este live, tuvimos como una conversación que estaba como esta situación, que no lo miraba como una clara ventaja. Y esto es lo rico de conversar en el marco del respeto, a lo que tenemos que acostumbrarnos y culturizarnos. Tener ideas disímiles nos lleva a irrespeto la mayoría de veces. Entonces aquí estamos generando cultura democrática en respetar el disenso. Yo sí creo, dentro de lo que he revisado, que sí supone una ventaja para el precandidato García, porque él tuvo el manejo de muchos recursos y confederación, y obviamente esa confederación debe tener una directa influencia en muchas de las juntas de acción comunal que hay en todo en la nación. Puede ser que no tenga las mejores relaciones con algunas, pero es claramente evidente que puede tener unas mejores relaciones con otras juntas de acción comunal. ¿Quién es el principal impulsor de este movimiento político, social y comunal? Es el ex viceministro general Gustavo García, quien es abogado constitucionalista con experiencia en filosofía, ciencias políticas, quien tiene una trayectoria que abarca desde la consultoría estratégica hasta la investigación académica. Además, cuenta con amplia experiencia en relacionamiento con el Congreso de la República, lo que le ha permitido impulsar reformas legales y constitucionales que fortalecen la democracia. Su liderazgo fue crucial en las etapas finales de la negociación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Estuvo incluso delegado en Cuba en este proceso. Como viceministro del Interior, él duró más o menos 5 meses. Pero recordemos que él fue nombrado por unos días, creo que fue por 12 días, como ministro encargado, antes de que se eligiera a Benedetti, su padre, quien es un político que yo creo no necesita presentación en Nariño para las personas pues, que estamos en este ámbito del análisis político. Es una persona que tiene un amplio recorrido, empezó como concejal, también fue diputado, fue candidato a la gobernación, me corrige Daniel si fue 1 o 2 veces candidato a la gobernación, estuvo como secretario de gobierno en la era de Navarro Wolf, pero antes de ser elegido como senador, él había estado por delegación de su partido político. Su militancia original fue con el Partido Liberal. Después, pues ya tuvo las alianzas, incluso la última alianza muy importante para consolidar el gobierno del cambio actual. Entró a la Colombia Humana como 3 minutos, algo así. 3 minutos, porque a ver, comenta eso, hombre. En las últimas contiendas entramos como precandidato a la alcaldía de Pasto, ¿no? Estábamos allí tratando de poder a través de las bases y también nos encontramos con el doctor García, él como precandidato a la gobernación de Nariño. Se inscribió a la Colombia Humana. Era muy fácil, simplemente era llenar un formulario en línea y con eso usted ya pertenecía al partido. Pues no le fue bien, se perdió ante Luis Alfonso Escobar Jaramillo y tengo entendido pues que ya dejó de militar, o sea, por eso es que digo que su militancia fue de unos 3 días. No creo que haya sido más. De ahí, pues, no sé, o sea, la verdad es que habría que analizar en este momento a qué partido pertenece. Me imagino que vuelve al liberalismo o al nuevo liberalismo. Es por eso que digo que es muy complicado armar un partido como movimiento político, social y comunal, teniendo en cuenta el esfuerzo que se requiere para ser aprobado en el CNE, teniendo ya la puerta abierta en otros partidos tradicionales en los cuales él simplemente pues, tiene que pedir que ingreso, tiene que pedir pista y me imagino que debe tener una buena puntuación, una buena escalafón, debe estar bien por encima de muchos otros que les toca hacer cola durante años para que se los tenga en cuenta al menos como concejales, digámoslo así, como candidatos al consejo, ¿cierto? Me parece muy complejo, entonces ojalá me equivoque, pero sí lo veo es más bien como
como una estrategia temporal para no hacer un partido, sino un movimiento por el cual pueda lanzar su candidatura. Una vez termine, le vaya bien, le vaya mal, ya se abandone ese proyecto y el resto de comunales que quieran o que tengan fe en que de verdad se construya un partido político de base, pues se van a quedar viendo un chispero, como siempre nos ha tocado y nos ha pasado. Ojalá me equivoque, pero eso es lo que yo veo. Esa es mi visión. Es como yo lo estoy viendo hasta donde se demuestra hasta el momento. Y otra cosa que me preocupa es eso. O sea, si tenemos un partido que es comunal, pues lo más lógico es que deberíamos tener candidatos comunales. Que el doctor haya sido viceministro del Interior no lo hace comunal. Lo mismo que a nivel de departamento, quien sea subsecretaria de Desarrollo Comunitario no la hace comunal, y lo mismo el secretario de Desarrollo Comunitario del municipio tampoco lo hace comunal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro esas situaciones, y eso les he aclarado una y otra vez. El hecho de que trabajen con nosotros, ellos desde su parte, porque mire que la parte normativa es bastante clara frente a eso. Ellos solo están para hacer inspección, vigilancia y control, apoyo a las juntas, y también están para tratar de organizarlas cuando tienen falencias, ¿cierto? Esa es toda su función, no hay más, ¿sí? En ese orden de ideas, no hay representación comunal ni en la estructura burocrática a nivel de ciudad, departamental y nacional por el ministerio, y tampoco dentro del partido yo observo que haya representación comunal dentro de las candidaturas. Otra pregunta, compañero. ¿Quién va a estar de candidato por ese partido a la Cámara? Ya se sabe que es una pregunta muy buena. ¿Quién va a quedar ahí? Yo sí. Yo quisiera en algún momento hablar con ellos y preguntarles eso. ¿Qué pasa ahí? Entonces, bueno, Daniel, hay que ser muy analíticos ahí. No, pues yo te lo digo sin pelos en la lengua. ¿Listo? Perdón, pero te lo voy a decir. Ese partido se constituyó no por el interés de constituir el partido, sino por lanzar a una persona. Lo revivieron para eso. ¿Por qué te lo digo? Porque revisen, y yo quiero invitar a las personas que están conectadas acá y a las personas que van a ver los videos para que no me crean. Revisen el video, el mismo sitio Facebook del movimiento en Pasto. Todo desde el principio no es el lanzamiento del movimiento político, es el lanzamiento de la candidatura del doctor Gustavo García. Correcto. Mírenlo. Es más, es clarísimo, porque todas las personas que invitaron ahí a dar su palabra, concejales, políticos, expolíticos, lideresas, líderes, todos empezaron su discurso refiriéndose no al movimiento político, sino a la precandidatura del doctor García. Muchos compañeros comentan que dentro de todos los que aportaron algo en ese lanzamiento, nadie pertenecía a las juntas de Pasto, comunales. Pues ellos sí, pero ellos sí lo anunciaron ahí. O sea, lo que ellos dijeron ahí sí fue que fueron invitados de las juntas de acciones comunales, de diferentes municipios, políticos, concejales, y ahí pues entro al tema cuestionado, mi parte, y es que un concejal de Tumaco, y dijo literalmente que venía en representación de la coalición del gobierno actual de Tumaco, y él, sin miedo a nada, refirió el apoyo a la precandidatura del doctor García. Ojo con eso, porque eso tiene implicaciones disciplinarias. Estamos visibilizando esa problemática para que alisten su defensa. Siempre lo hemos dicho, qué chévere que alguien de ese movimiento social y político, el mismo García, si quiere dar su opinión frente al tema, bienvenido. Lo consulté con un abogado que trabaja en la Procuraduría, pero no les voy a decir el nombre porque aquí respetamos las fuentes. Y sí mencionó que se podría encaminar alguna acción disciplinaria en ese sentido por la participación de un concejal activo en precandidatura electoral. Todo eso es cuestionable, averígüenlo bien. ¿Podemos nosotros cuestionar ese aprovechamiento o ese lanzamiento, la resurrección de ese movimiento social y político para el lanzamiento de una campaña? No se trató de revivir un movimiento social y político, sino lanzar una precandidatura. Sí, sino que pues entendemos que en la política todo es estrategia. ¿Cómo podemos hacer más efectiva una candidatura? Y para eso es congregar a amplios sectores, y qué mejor frente a las bases que son las juntas de acción comunal, porque más se refirieron a las juntas de acción comunal. También metieron ahí otros liderazgos indígenas, campesinos, pero lo central fue las juntas de acción comunal. ¿Cómo te parece eso, Daniel? Yo creo que sí, que hasta donde va el trabajo, hasta donde va el progreso, hasta donde va el desarrollo de este partido, pues parece que sí, solo tiene un objetivo, y es el de impulsar una campaña política, ¿cierto? Esa es una situación que a mí me parece preocupante, vuelvo y repito,
porque siempre las asociaciones de base, juntas de acción comunal, juntas de acueductos, asociaciones de vivienda, todos este tipo de estructuras de base siempre han sido presas fáciles de los politiqueros, con promesas vacías, con promesas a largo plazo, promesas que jamás se cumplen. Y en este caso, pues es muchísimo más complicado porque sencillamente un parlamentario no ofrece nada tangible, ¿sí? O sea, usted no puede decirle al doctor que se lance, a la persona que se lance, vea, es que necesitamos que nos construya el colegio Pepito Pérez en la Comuna 2 de Pasto. Eso obviamente no se puede realizar, ¿sí? Y en esto lo único que se puede solicitar, primero es transparencia, segundo es trabajo parlamentario a favor de las juntas de acción comunal, y para eso se necesita tener ese sentir y ese sentimiento comunal. Yo siempre he estado y quiero hablar con estas directivas a ver si en realidad se van a defender los derechos de todos los comunales. Yo sí quisiera hablar con ellos muy de frente y decirles que si están comprometidos con cambiar y mejorar las condiciones de trabajo de las juntas de acción comunal. La 2166 nos patea directamente. Quien hizo la 2166 fue un montón de encorbatados que nunca en su vida habrán pisado una junta de acción comunal. Piden cosas locas, tontas, cosas que no se pueden en la realidad cumplir. Nos tienen siempre colgados de la parte burocrática, de la actualización de estatutos, del cumplimiento del RUP, del cumplimiento del RUC, del cumplimiento de no sé qué, que se exige que nosotros tengamos un plan de desarrollo comunal. Sin recursos. Y sin recursos. Sobre cosas que no dependen de nosotros. Yo puse el año anterior de que en ese año iba a mover la carceleta de aquí de la Julián Bucheli. Eso depende de mí, no, es mi querer. Pero yo no puedo decir si se está cumpliendo. Puede llegar alguien y decir, vea, yo a usted, claro, como le pasó al doctor Chamorro, ¿no? Le armo un movimiento para bajarlo, si me entiende, como sea, de revocatoria, porque usted no está cumpliendo con su propio plan de desarrollo. En este caso, pues plan de desarrollo comunal. Entonces, es una pendejada eso no podemos nosotros construir sin tener los elementos que por ley deberían ejercerse. Entonces, estamos aquí hablando de cosas tan superfluas. Trabajamos con las uñas, no tenemos apoyo, la muchachada nunca asiste a este tipo de... Nosotros casi que somos un geriátrico, porque los compañeros que deberían estar aquí alimentando las juntas de acción comunal no tienen garantías de trabajar aquí, ¿cierto? Entonces, la ley 2166 dice, no, es que ustedes tienen convenios con la UNAD y tienen convenios con la ESAP para, por ejemplo, tener estudio gratuito a nivel superior. Falso, vaya ya, a usted no le ofrecen nada, no le ofrecen ni un tinto por allá, ¿sí? La ESAP, ¿para qué? Hay que ser justo, sí ofrece carreras para los comunales gratuitas para las personas de pregrado y con algún costo para las personas de posgrado. Pero, por ejemplo, en mi caso soy ingeniero de sistemas. Entonces me voy a hacer un posgrado a la ESAP en administración pública, siendo yo un ingeniero de sistemas. No me sirve. Si yo soy coherente con mi profesión y con lo que hago, pues obviamente eso no me va a servir. El doctor García, cuando fue viceministro, ¿por qué no hizo algo para poder mejorar las condiciones reales de las juntas de acción comunal? Y vamos más para arriba, vamos con Petro. Petro dijo, los invito a ustedes a hacer gobierno conmigo, siéntense aquí. ¿Dónde usted ha visto el primer comunal en el gobierno nacional? No lo ha visto, ¿sí? ¿Dónde ha visto el primer comunal en el gobierno departamental que tanto apoyamos con el doctor Luis Alfonso Escobar? No lo ha visto. ¿Dónde hay un comunal en cargos que en realidad puedan cambiar la situación aquí en Pasto? Yo creo que no ha sido congruente, no estamos sintonizados. ¿No me vas a decir que en desarrollo comunitario en la alcaldía no hay un comunal? ¿Quién ha dicho que Fernando Delgado es comunal? Él no es comunal. ¿Quién le ha dicho eso? No, falso. El hombre estuvo como 3 días en una junta de acción comunal hace como 20 años, pero eso es todo. Él no es un comunal. Comunal es el que lleva al menos 10 años en este cuento. Comunal es el que al menos ha aguantado 2 periodos. Muchos de los dirigentes políticos se ufanan. Es que yo estuve en una junta de acción comunal. Vaya a ver lo que hizo. Vamos a ver qué logros tuvieron mientras estuvieron dentro de las juntas de acción comunal. Ninguno, de pronto se afiliaron y eso porque alguna persona les rogó, les dijo, vea por Dios, intégrenos en esta lista, porque la verdad es que es muy difícil organizar una junta de acción comunal. Es supremamente complicado, todo el mundo quiere cambios, todo el mundo quiere que se trabaje por las comunidades, todo el mundo quiere ventajas, pero nadie quiere trabajar. Y mucho menos ad honorem, y mucho menos con ese montón de dificultades que se presentan. En ese orden de ideas, los políticos son los más suavecitos, ellos, como dijo Calle 13, todos son de nudillos blanditos. Entonces, mire que en ese sentido, luchadores no tienen ese espíritu luchador, y entonces, pues ningún político, al menos que yo conozca dentro de la alcaldía de Pasto es comunal, ninguno. Dentro de la gobernación, ninguno. Bueno. Y a nivel nacional, menos. Gracias, Daniel, porque esto nos abre los ojos, ¿no? Sabía que no, pero quería charlar esto con Daniel porque él es un líder comunal y qué injusto, ¿no? Para que toda la sociedad seamos críticos, así usted haya votado por Nicolás Toro, por Luis Alfonso Escobar, así haya votado por el presidente Petro, hay que permitirnos la crítica. Esta es una clara rendición de cuentas, ¿no? Esas rendiciones de cuentas que hicieron ayer, por ejemplo, en la alcaldía con el comité de aplausos,
del alcalde. Lastimosamente estos temas que deberían ser debatidos y no se reclaman en estos espacios porque lastimosamente los gobernantes creen que el mejor ejercicio público es donde nadie los critica, donde no se pueden resaltar también los aspectos negativos para mejorar. Las regadas se hizo, ¿no? Esa rendición de cuentas. Por eso, es tremendo eso. Y así van a hacer otra rendición de cuentas. Ojo, están tratando de manipularlos con la información, por ejemplo, en la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía actual, porque están llevándose el presupuesto, que supuestamente no se tiene, a los medios de comunicación. Está apareciendo el director de Desarrollo Comunitario en CNC, está apareciendo en APP News, en Nariño La Original, bombardeando de información frente a un supuesto éxito en todo sentido. ¿Y dónde está el espacio para que la ciudadanía inconforme participe? ¿No? Ojo, que esto es una cuestión que no esperábamos de unos gobiernos alternativos diferentes a los de vieja data. Estamos dándonos cuenta de que hay muchos errores, tal vez, y sin ningún pretexto, porque se suponía que íbamos a apoyar gobiernos que iban a dar un salto al progresismo, a la ética, a la transparencia, pero vemos que estamos cayendo en lo mismo. Y esto es rendición de cuentas que tenemos que hacer en nuestros barrios y en nuestras reuniones, porque lo único que nos queda es la sanción social. La sanción social en época electoral y obviamente los procedimientos cuando administrativos ante las IAS cuando miremos algo irregular. Pero lo que estamos viendo en este sentido es lastimosamente que tuvimos la oportunidad, que se está acabando el tiempo, falta menos de un año para el gobierno nacional y el tiempo de las alcaldías también se está acabando, el tiempo de la gobernación también. Y como dice Daniel, tampoco se ha cumplido con la promesa de colocar al personal idóneo, consecuente en las áreas más sensibles. ¿Qué hecho histórico se perdió ahí? Qué chévere que se hubiese nombrado en una oficina de desarrollo comunitario en la gobernación, en la alcaldía, a nivel nacional, un comunal, como se trató de hacerlo en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Si tanto quisieron hacerlo allá, ¿por qué no hacerlo desde los municipios, desde el departamento? Hasta un actor porno ya. El comunal no lo tienen por ningún lado, eso no lo tienen. Yo estoy de acuerdo que todo ese tipo de visiones se integren dentro del gobierno, eso está muy bien. Sí. Mi punto de vista es que el comunal siempre ha sido relegado de todos esos espacios, siempre. Somos los que sostenemos la democracia en Colombia porque incluso somos hasta los más asesinados dentro de los territorios, los que ponemos más muertos en Colombia, superando ampliamente a los defensores de derechos humanos, a los defensores ambientalistas, teniendo en cuenta que los comunales somos defensores de derechos humanos por automática, o sea, somos automáticamente nos convertimos en defensores porque quien viola los derechos humanos es el gobierno. Sea nacional, sea departamental, sea municipal. Y nosotros nos encargamos de defender a las comunidades de ese tipo de atropellos. O sea, somos defensores y superamos en muertos a muchísimos otros organismos y otros tipos de personas que se encargan también de la defensa. Y definitivamente no nos tienen en cuenta. No nos tienen en cuenta absolutamente para el gobierno en ningún punto. Eso también aplica en ese partido y en la creación de este partido que estamos hablando. Bueno, pues yo creo que ahí hemos sondeado el asunto. Te agradezco muchísimo pues aceptar la invitación a charlar de estos temas tan sensibles y nuevamente hacemos un llamado a toda la comunidad de la sociedad, a los mismos militantes de ese movimiento social y político que lo tomen de la mejor forma porque esto es la democracia, es tener el derecho de cuestionar frente a lo público, frente a estos movimientos sociales y políticos y que ojalá todas estas cosas se disipen, que tengan éxito en sus campañas siempre en el marco de la ley, de la transparencia, de la no corrupción. Seguro que vamos a estar tocando otros temas sensibles con Daniel Cabrera, otros temas pendientes que tenemos por ahí y un agradecimiento a las personas que se conectaron, que van a ver este video diferido en diferentes plataformas. Gracias, Danielito, y quedamos pues en contacto. A todos ustedes un abrazo, muchas gracias compañero por esta invitación y la invitación también desde el lado comunal es esa, ser siempre vigilantes. En este momento se viene un montón de presupuesto a nivel municipal, esperemos que no se utilice para hacer campañas ni personales ni a nivel de parlamentarios porque con la poquita plata que hay no alcanza absolutamente nada y para rematar pues se va a desviar hacia campañas y eso es muy triste. Entonces sí hay que ser muy vigilantes y muy críticos. Y la crítica es constructiva, aquí estamos es para construir y ojalá pues que se nos escuche en algún punto de la historia todas estas personas que en realidad siempre nos ven como los que barremos el altar, como los que estamos cargando los ladrillos, como los que cargamos las pesas, pero siempre otros son los acuerpados. Nos vemos, hasta luego, Daniel.